Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 736. Las recompensas y los criminales. El silencio dominó la sala mientras todos se preguntaban qué decir a Hildebrand, que lloraba con la cabeza entre las manos. Ferdinand no tardó en perder la paciencia y suspiró molesto. Un niño que llora no es bienvenido aquí. Llévenselo si no puede mantener la compostura. Aunque tenemos toda la tarde por delante, no es mucho tiempo para todo lo que tenemos que discutir. Rosemaine, si quieres continuar. Pensé que había mejores maneras de tratar a un niño llorando, pero que Ferdinand adoptara una actitud tan fría no me sorprendió lo más mínimo. Además, tenía razón, aún teníamos que decidir una fecha para la ceremonia de transferencia, qué información revelaríamos a los ducados, cómo tratar a los prisioneros y qué miembro de la realeza se encargaría de cada ducado de puesto. Magdalena sacó a Hildebrand de la habitación. Ya que hemos decidido el nuevo Cent, comencemos a discutir el futuro, dije, y luego dirigí mi atención al hombre que seguía inmovilizado en el suelo. Príncipe Sigisbald, preferiría que volviera a su asiento. No podemos dejar atado a un futuro AUB mientras discutimos los nuevos territorios y sus fronteras. ¿Permitirías que se convirtiera en AUB después de haber sido tan irrespetuoso contigo? Preguntó Trahuercual, mirándonos a Ferdinand y a mí. ¿Estás segura, Lady Rosemaine? Sonreí y asentí. El príncipe Sigisbald es de la realeza. Yo, en cambio, solo soy miembro de una familia archiducal. Puede que una diosa haya tenido mi maná, pero el comportamiento grosero del príncipe hacia alguien de estatus inferior no merece ser castigado. Si actuáramos, tendríamos que castigar también a sus dos esposas, ¿no? Preferiría evitar ese resultado. Estoy harto de que se castigue a las mujeres por las acciones de sus maridos. Si acusáramos a Sigisbald de un crimen, sus esposas acabarían en una posición aún peor que la de ser degradadas a miembros de la familia archiducal. Dejar que se convierta en un AUB tenía más sentido para mí. Si se quedaba corto, sus esposas harían todo lo posible por educarlo. Oh, eso pensaba yo. Adolfine parecía excepcionalmente preocupada, como si no estuviera muy contenta con el futuro que le había propuesto. Como hemos visto, el príncipe Sigisbald no sabe respetar a sus superiores, dijo. ¿Convertirse en el AUB de un ducado de puesto no sería una carga demasiado grande para él? Sacudí la cabeza. Prometimos conceder a tu familia el Guthrieseid de forma que se ocultara su implicación en el reciente conflicto. Además, aunque el príncipe Sigisbald fue considerado no apto para ocupar el trono, no ha cometido ningún crimen digno de mención. Ya veo. Adolfine levantó la cabeza lo suficiente para mirarme. Me di cuenta de que estaba contemplando algo en silencio. Sus escrutadores ojos amarinos me recordaron a los de Eglantine momentos antes de que se ofreciera voluntaria para convertirse en la próxima Cent. Si el primer príncipe causa problemas después de convertirse en AUB, dije, el nuevo Cent lo castigará como corresponde. No le resultará fácil adaptarse a su nueva vida, pero confío en que aprenda rápidamente a desenvolverse. Realmente eres compasivo. Trahuercual desató a Sigisbald mientras le indicaba que agradeciera mi amabilidad. El primer príncipe debió de darse cuenta de lo mucho que había cambiado su estatus tras ver cómo se desarrollaba la discusión sin él, pues me dio las gracias cuidadosamente antes de tomar asiento. Magdalena regresó casi al mismo tiempo, habiendo entregado a Hildebrand a sus asistentes. Sin embargo, no actuó por compasión. Si hubiéramos mantenido atado a Sigisbald, probablemente se habría retrasado nuestro plan para que la realeza se convirtiera en AUBs de los ducados de puestos. Y cuanto más tiempo pasara Ferdinand intentando solucionar eso, menos tiempo pasaría en la operación Ciudad Biblioteca. Quería resolver esta conversación, entregar el Guthrieseid, recuperar la memoria y empezar mi nuevo proyecto.
Eso era todo. Discutamos los detalles de la ceremonia de transferencia, dije. Nobles de todos los ducados se han reunido para obtener información, por lo que debo pedir a Lady Eglantine que haga su piedra de nombre tan pronto como pueda. Una vez que esté lista, realizaremos la ceremonia de transferencia para presentar el Guthrie Seat y la ceremonia de reconocimiento con los Aups. Como los Aups ya estaban en la academia, podíamos encargarnos de todas las ceremonias necesarias para la coronación de un nuevo Cent. ¿Hay que darse prisa?, preguntó Eglantine. Si informamos a los Aups de que el avatar divino de Mestionora me concede el Guthrie Seat, las ceremonias pueden esperar hasta la conferencia de archiduques. Puede que no tengamos tiempo de preparar el auditorio antes. Ferdinand sacudió la cabeza, con mirada severa. El maná de la diosa no durará tanto. Además, Rosemain debe ser reconocida como Aup durante la próxima conferencia del archiduque. No puede actuar como tal mientras su maná siga teñido, lo que ya le está causando problemas con la creación de broches de registro, entre otras cosas. A este paso, Arensbach no podrá participar en absoluto. ¿Quieres que me pase otro año trabajando allí sin un AOB adecuado, sabiendo todo lo que he soportado bajo ese incompetente tonto de candidato a archiduque? Por supuesto que no. Pensé que preparar las ceremonias con tan poca antelación podría ser una carga demasiado pesada. Pero ahora veo que Arensbach ve la situación de otra manera. Eglantine había querido aliviar la carga de sus asistentes, los nobles de la soberanía y los Aups que se habían reunido tan abruptamente. Eso no era malo, muchos le agradecerían que fomentara un ritmo más razonable, pero si nos desautorizaba valiéndose de su condición de miembro de la realeza, Arensbach acabaría en una situación verdaderamente horrible. Puedes causar grandes problemas a los demás simplemente por expresar una opinión, dijo Ferdinand. La palabra del Cent tiene tanto peso. Por ahora, daremos prioridad a las necesidades del avatar divino de Mestionora sobre las de la familia real. Su expresión decía que ya era hora de que la realeza antepusiera a alguien, para variar. Eglantine asintió, con expresión solemne. Prepara el escenario y el altar a tiempo para la ceremonia de transferencia, continuó Ferdinand. No debería llevar mucho tiempo si los eruditos y sacerdotes de la soberanía trabajan juntos. Como pronto serás la sumo obispa de la soberanía, Lady Eglantine, les aconsejo que le pidas a su marido que te apoye. ¿Voy a ir al templo de la soberanía otra vez?, murmuró Anastasius, con el rostro contorsionado en una mueca. Sin embargo, debía de esperárselo, ya que accedió sin oponer mucha resistencia. Si mal no recuerdo, durante la conferencia de archiduques del año pasado se sugirió que Rosemain fuera nombrada sumo obispa de la soberanía. No veo ninguna razón por la que Lady Eglantine o el príncipe Anastasius no puedan desempeñar el papel. La pareja miró a Sigisbald, despejando cualquier duda sobre quién dentro de la familia real había propuesto la idea. Lady Eglantine, una vez que usted sea la Cent, el actual templo de la soberanía comenzará a ser desmantelado, y el de la academia deberá ser restaurado. Haz lo que puedas para que sea accesible. Serás su sumo obispa y darás ejemplo a los ducados. Ferdinand decía que, si a la realeza le disgustaba tanto el templo, esta era su oportunidad de reconstruirlo a su gusto. Nosotros dos habíamos estado reestructurando el templo de Ehrenfest desde que Besewans murió, así que no había razón para que un Cent no pudiera hacer lo mismo. Y en cuanto a usted, príncipe Anastasius, no hay nada de qué preocuparse, continuó Ferdinand. Cualquier asociación negativa con el templo se disipará. Pronto, todos los Aup del país clamarán por reconstruir su templo. Planeábamos revelar la verdadera ubicación de las fundaciones y el papel de la Biblia durante la próxima conferencia de archiduques. Una vez que eso ocurriera, era difícil imaginar que alguien despreciara a Eglantine por visitar el templo de la soberanía. Además, dirigirte al templo de la soberanía te dará una excelente oportunidad para informar a los sacerdotes del cierre del templo y de su traslado. Los sacerdotes azules y las doncellas de los santuarios sacados de los ducados tras la guerra civil tendrán la oportunidad de regresar a casa, si sus Aups así lo desean. El templo de la Academia Real no necesitará demasiados de ellos una vez que la oración se haga más común entre los estudiantes. Por supuesto, no se puede decir lo mismo de los sacerdotes grises encargados del trabajo manual.
Todos los ducados se enfrentaban a una escasez de maná en cierta medida, así que dudaba que muchos Aufs se negaran a recuperar a sus sacerdotes azules y doncellas de santuario. El cambio también liberaría parte del presupuesto de la soberanía. Haces que suene muy sencillo, pero ¿qué pasa con las viviendas de los Sent?, preguntó Anastasios. En la Academia Real no hay ningún lugar donde pueda alojarse Eglantine. Ferdinand sonrió. ¿Olvidas la villa que Rosemaine iba a recibir como hija adoptiva del rey? Los muebles y la decoración en general son dignos de una princesa, como mínimo. No puedes hablar en serio. Ferdinand esbozó una sonrisa aún más amplia, indicando que hablaba en serio. Anastasios apretó los dientes en respuesta, mientras Eglantine parpadeaba confundida. Mientras todos los hombres de la familia real palidecían, yo esbocé mi propia sonrisa. El rey Trahuercual y el príncipe Sigisbald prepararon la villa para mí. Debería servir como residencia temporal hasta que el país esté más estable y tenga suficiente exceso de maná para realizar un Entwickeln para ustedes. Estábamos utilizando la villa para desplazarnos entre Arensbach y la Academia Real, y para retener a varios criminales. Pero pretendíamos tener el dormitorio de Arensbach en funcionamiento antes de la conferencia de archiduques, y nuestros cautivos podrían ser trasladados sin más a las celdas reales de la soberanía. Incluso podrían traer consigo la ropa de cama y demás que ya estaban usando. Como hemos llegado a la conclusión de que, en efecto, hay viviendas en los terrenos de la Academia Real, pasemos al siguiente tema, dije. Lady Eglantine tendrá que teñir los cimientos rápidamente al heredar el Guthriesaid. Si no termina a tiempo para la conferencia de archiduques, no podremos redibujar las fronteras ni castigar a los criminales. Hay demasiadas cosas que no se pueden hacer solo con el Guthriesaid. Eglantine asintió y murmuró, primero el juramento del nombre. Luego la ceremonia de transferencia. Después teñir la fundación. También debo señalar que Gervasio, el líder de la fuerza de invasión de Lancenave, se encuentra actualmente prisionero dentro de la puerta de campo de Gilles-en-Merer, intervino Ferdinand. En algún momento será necesario recuperarlo. ¿No es esa tarea más adecuada para Lady Rosemaine, que puede teletransportarse entre las puertas? Anastasius preguntó. Aunque hablaba educadamente, estaba mirando abiertamente a Ferdinand. No quería que le diéramos más trabajo. Tengo prohibido salir del dormitorio en mi estado actual, dije. Como has visto, cuando no llevo tela de plata pueden surgir problemas inesperados. Además, añadió Ferdinand, Lady Eglantine no ha conseguido nada de valor desde que comenzó la guerra. Al menos debería capturar al líder enemigo, ¿no? Aunque probablemente había estado defendiendo su villa, eso palidecía en comparación con la lucha de Anastasios en el auditorio y Magdalena golpeando a Raoul Bluth. Tener un logro claro y significativo a su nombre jugaría un papel crucial a la hora de convencer a los nobles del país para que la aceptaran. Ferdinand continuó, la estapé de Gervasio ya ha sido sellada, y como fue encarcelado hace 3 días, imagino que se habrá debilitado hasta cierto punto. Debería sobrevivir una semana más o menos, dependiendo del número y la calidad de las pociones de rejuvenecimiento de que disponga. Recomiendo llevar unos 10 caballeros cuando vayan a capturarlo. A juzgar por el veneno de muerte instantánea que había intentado utilizar encima del altar, Gervasio probablemente tenía otras herramientas lancenavenses con las que podría sorprendernos. Ferdinand advirtió que Eglantine probablemente sería atacada en cuanto se teletransportara. Por otro lado, si no necesitamos sus recuerdos para condenar a ningún criminal, podríamos simplemente dejarlo allí. El asesinato estaba prohibido por los dioses, pero evitar muertes naturales no. Ferdinand no debe tener muy buena opinión de Gervasio para proponer dejarlo morir de hambre. Dicho esto, continuó Ferdinand, Gervasio sabe mucho sobre la obtención del Guthriesaid. Yo propondría que Lady Eglantine viera sus recuerdos, podrían resultar cruciales para su futuro como la próxima Sent. Basta, espetó Anastasios, incapaz ya de contener su frustración. Incluso considerando las circunstancias, los recuerdos de los lancenavenses son demasiado para que Eglantine los soporte. Los deberes del trono no son ligeros, ni mucho menos. Es tu papel como esposo de Lady Eglantine ayudarla a llevar esa carga, no huir de ella. La pareja tragó saliva. Trahuercual,
que había creado este aprieto al abandonar sus obligaciones como Cent, bajó la mirada en señal de disculpa. Ahora, en cuanto a los criminales aparte de Gervasio. Intentaba hacer avanzar la conversación cuando Ferdinand se levantó y entregó a Eglantine una medalla de registro forrada de tela. He recuperado esto del Templo de la Soberanía. Pertenece al rey de Lancenave que no vino a Jürgen Schmidt. Como futuro Cent, te corresponde destruirla. Oh cielos, dijo Eglantine, ladeando la cabeza mientras aceptaba la medalla. ¿No deberíamos al menos intentar negociar con Lancenave? Podríamos exigir reparaciones y conseguir que asuman toda la responsabilidad del incidente. Los lancenavenses no ven a los nobles Jürgen Schmidt como humanos, sino como un medio para obtener maná. Se confirmó que estaban avanzando en el desarrollo de herramientas de sellado de maná y veneno de muerte instantánea, entre otras armas. Si exiges reparaciones, hazlo solo con el entendimiento de que cualquier delegado que envíes probablemente será encarcelado o asesinado por sus piedras Face. Como alguien que ha tratado con lancenavenses en Arensbach, considero que lo mejor es cerrar la puerta del país y dejarlos a su suerte. La realeza se quedó helada. Habían presenciado y experimentado el impacto del Trug en los nobles de la soberanía, pero no se habían topado con el veneno de muerte instantánea, ni habían recibido informes detallados sobre la matanza de nobles de Arensbach con telas y armas de plata o el secuestro masivo de mujeres nobles. En resumen, no comprendían la verdadera amenaza que suponía Lancenave. Decidí opinar como Aub. Teniendo en cuenta el peligro, me niego a abrir la puerta de Lancenave o a enviar a alguien de Arensbach como enviado. De hecho, preferiría que la puerta condujera a otro lugar. Lady Eglantine, no protestaré si desea preparar una delegación de nobles soberanos y enviarlos a Lancenave, pero le cobraré por usar nuestros barcos. Pedir dinero parecía bastante razonable. Dudaba que las naves regresaran, y cuantos más fondos pudiera destinar a mi ciudad biblioteca, mejor. ¿No tienes intención de enviar a los prisioneros lancenavenses de vuelta a casa? Sigisbald preguntó. Mantener a demasiados causará problemas en términos de seguridad y gastos. Aunque no me habría importado devolverlos a Lancenave, negué con la cabeza. Erbaermen no nos ha permitido rechazar a los que vinieron a Jürgen Schmidt en busca de asilo. No le importa que los tratemos de acuerdo con las normas de nuestra sociedad, pero no podemos expulsarlos después de que se hayan tomado tantas molestias para venir aquí y obtener sus stabs. Repetí lo que Erbaermen nos había contado sobre la fundación del país y el contraste entre las perspectivas divina y mortal. Todos suspiraron en respuesta. Lo más lógico es que la familia real castigue a los responsables de la guerra, dijo Ferdinand. Sus crímenes exceden la jurisdicción de Arensbach. Para evitar que alguien culpara a la realeza de permitir la invasión de Lancenave, tuvimos que insistir en lo mucho que habían participado en la lucha y hacer saber que fueron ellos quienes capturaron a los criminales. Durante la purga que siguió a la guerra civil se llevaron a cabo ejecuciones en masa, aniquilando no solo a los considerados criminales, sino también a los relacionados con ellos, comentó Sieglinde. A los nobles de los ducados perdedores no les hará ninguna gracia oír que se permite vivir a los traidores, que instigaron una invasión de la Academia Real. ¿Cómo piensas mitigar su indignación? No era agradable hablar de ello, pero había que hacerlo. Me senté derecho y me preparé para responder. Aunque los dioses nos han prohibido ejecutar a nadie tras este incidente, dudo que eso cambie la opinión de los nobles. Como dice el viejo adagio, la ley no está en el cielo. Para castigarlos lo suficientemente severamente como para satisfacer a los aus del país y evitar que vuelvan a ser tratados como nobles, creo que deberíamos destruir sus medallas mientras estén en otro ducado. Entonces, ¿destruir sus stabs? Preguntó Adolfine. ¿Están los lancenavenses registrados como nobles de Jürgen Schmidt? Asentí con la cabeza. No se puede obtener un estape de otro modo. Para ello, Alstede los registró a todos como nobles de Arensbach. Destruyendo sus medallas mientras aún están en la soberanía, podría quitarles su autoridad nobiliaria sin quitarles la vida. ¿Alguien se opondría a esto? Nadie. Pretendo que los criminales dediquen su maná a los distintos ducados de Jürgen Schmidt, dije. Dunkelfelger y la familia real pueden discutir cuántos debe recibir cada ducado. Lady Eglantine tomará la decisión final cuando se convierta en la Cent.
Involucrando a Dunkelfelger en el proceso, les daríamos más autoridad de cara al futuro y evitaríamos que Klassenberg se entrometiera. Según Ferdinand, al menos. Yo solo estaba recitando su guión. Traguer me hizo un gesto grave con la cabeza. Considera lo hecho. Haciendo que la realeza hiciera todo el tedioso trabajo, podía dedicar mi atención a destruir las medallas y castigar a los soldados de Lanzenave que habían arrasado Arensbach. Me sentí aliviada de no tener que cargar con ninguna de las tareas emocionalmente agotadoras. También tendremos que discutir cómo redibujará Lady Eglantine las fronteras después de convertirse en la Cent, ya que el rey Traguer y el príncipe Sigisbald necesitan que se les asignen ducados para gobernar, dije. Ferdinand formó su estape y utilizó su maná para dibujar un mapa en el aire. Hice un gesto hacia él y continué. La única tierra que el Cent debe gobernar es la porción más central de la soberanía, la Academia Real. Para minimizar la carga de Lady Eglantine, podemos eliminar el territorio extra que la familia real adquirió para establecer sus villas. La parte del viejo Berkestock bajo la administración de Arensbach, todo el viejo Scarfer y una porción de la actual soberanía pueden combinarse en un único ducado que supervisará el rey Traguer. El viejo Trostwerk y otra porción de la soberanía pueden fusionarse para el príncipe Sigisbald. Ferdinand complementó mi explicación redibujando las fronteras como yo había propuesto. El viejo Scarfer se combinó con la parte de Arensbach del viejo Berkestock al sur. Además, dije, las tierras entregadas a los ducados del bando vencedor de la guerra civil deben incorporarse debidamente a sus territorios. De lo contrario, los Saups no podrán gobernarlos. Dunkelfelger debería aprovechar esta oportunidad para decidir qué quieren hacer con su porción del viejo Berkestock. Podrían rechazarla de plano si hacerlo conviene más a los intereses de su ducado. Me dirigí a la pareja archiducal de Dunkelfelger para pedirle su opinión. Habían contribuido tanto a nuestra victoria que respetaríamos cualquier decisión que tomaran. Tras una breve discusión, decidieron redibujar su frontera para incluir oficialmente el viejo Berkestock. Eglantine comentó que Klassenberg probablemente tomaría la misma decisión con los viejos Sausengas, y eso fue todo. Como nuevo Cent, deseo recompensar a aquellos que aseguraron nuestra victoria contra los invasores, dijo Eglantine. Dunkelfelger, ¿hay algo más que podamos darte? Si deseas más tierras, podemos hacer más cambios en el mapa. La respuesta no vino de Laud, sino de Sieglinde, no necesitamos más tierra de la que se nos ha dado. En cambio, solicitamos más autoridad que Klassenberg incluso después de que usted ascienda al trono. Que su rango esté al menos un puesto por debajo del nuestro durante todo su reinado. Klassenberg no había contribuido en lo más mínimo a esta guerra, pero su influencia y autoridad seguirían aumentando cuando Eglantine se convirtiera en la Cent. Dunkelfelger deseaba evitarlo. Por supuesto, respondió Eglantine con una sonrisa tranquila. Obtener el Guthrieseid y ocupar el trono nunca habría sido una opción para mí sin ti, Ehrenfest, y el Arensbach de Lady Rosemaine. Klassenberg me educó para no dejar nunca una deuda sin pagar, así que eso no debería ser un problema en absoluto. Y en cuanto a ti, Ehrenfest, no tienes interés en recibir más tierras, así que ¿qué podemos darte? Su palabra de que la familia real no procederá a la adopción de Rosemaine por el rey Traguer, respondió Sylvester. Ya no tiene sentido, teniendo en cuenta que una es el avatar de una diosa y la otra pronto será una Aud. Dicho esto, deseamos conservar todo lo que se nos dio a cambio de aceptar la adopción en primer lugar. En resumen, la adopción no se produciría, pero Ehrenfest conservaría las herramientas mágicas para sus hijos y la restricción de que los nobles solo podían casarse en el ducado. De todos modos, no habría podido adoptar un avatar, dijo Traguer, anunciando que también se conformaba con abandonar el plan. Eglantine asintió. ¿Y qué deseas, Lady Rosemaine? Su cooperación en la construcción de mi ciudad biblioteca. Para ser más precisos, una vez que la industria de la imprenta se haya extendido, pido que se ordene a todos los ducados que envíen copias de cada nuevo libro que creen a Arensbach. ¿Eso es todo? Eglantine miró a Ferdinand con preocupación. Era extraño que le consultara a él, ella me había preguntado a mí qué quería. Sí, eso es todo, respondió Ferdinand.
Alegrémonos de que no haya ordenado la construcción de una nueva biblioteca equipada con un círculo de teletransporte Cent en cada uno de los ducados. Por mucho que siguiera deseando moverme libremente entre las bibliotecas del país, reconocía que ahora mismo no era realmente factible. Recordaba que me habían gritado por la idea, y había cosas que no debía pedir mientras todos me reconocían como avatar de una diosa. En cuanto a mí, dijo Ferdinand, pido que el nombre y el color del ducado de Arensbach cambien después de que Rosemain se convierta en su Aud. Sus peticiones son reconocidas. Lady Rosemain, por favor, piense bien el nombre que elija. No podemos tener dos Ehrenfest. En circunstancias normales, cuando una fundación era robada, el ducado tomaba el nombre de la casa del nuevo Aud. Sin embargo, yo era adoptado, lo que significaba que acabaríamos teniendo un segundo Ehrenfest. Eglantine me dejaba idear otro nombre para remediarlo. Me pregunto cómo debería llamarlo. Esto es emocionante. Capítulo 737. El empujón de Adolfine. Estaba considerando alegremente el nombre de mi ciudad biblioteca cuando Adolfine levantó una mano. Ahora que ya se han decidido las recompensas de todos, pido permiso para hablar. Concedido, por supuesto, dije. Adolfine miró a Trawer Qual y Sigisbald. Esto normalmente se mantendría dentro de la familia real, pero hay que decir que me casé con el príncipe Sigisbald para conectar a Drewanchel con el próximo Cent. Al perder su derecho al trono, podría haber incumplido nuestro contrato. ¿Lo incumplió? Pregunté. En efecto. Si el príncipe se convierte en Aud, ni mi ducado ni yo ganaremos nada de nuestra unión, violando así el contrato que hicimos en el momento de nuestro compromiso. Él no tiene toda la culpa, pero un incumplimiento es un incumplimiento. Deseo tomar prestada la sabiduría de Mestionora para que nadie sea castigado por la diosa de la luz. Ladeé la cabeza hacia ella, sin saber qué esperaba conseguir con aquello. Ferdinand debió de detectar mi confusión, porque se dio unos golpecitos en la sien y tradujo. Así que quieres una garantía de que Drewanchel recibirá los beneficios de casarse con un Cent aunque el príncipe Sigisbald se convierta en un Aud. Efectivamente, dijo con una sonrisa. O le pediría a Lady Rosemain que reconociera nuestro divorcio como el que realizó nuestra unión de las estrellas. La mirada en sus ojos me recordó a Gundolf cuando avanzaba en su investigación. Puedes discutir el asunto en nuestra ausencia. Rosemain no tiene ninguna obligación de hacer promesas sobre un contrato entre tu marido y tú. Soy consciente, respondió Adolfine, aún sonriendo. Pero su implicación no puede pasarse por alto. Tras la guerra civil, Klassenberg y Dunkelfelger recibieron tierras como recompensa por su implicación. Esto no era una opción para Drewanchel, así que se nos dio la oportunidad de aumentar nuestra autoridad enviando a un archinoble de la soberanía. Klassenberg y Dunkelfelger habían soportado muchas penurias intentando gestionar territorios fuera de sus fronteras, mientras que Drewanchel había luchado por llenar el vacío provocado por el envío de tantos archinobles de la soberanía. Adolfine continuó. Redibujar las fronteras permitirá a Klassenberg y Dunkelfelger absorber adecuadamente los territorios que gestionan. A su vez, la soberanía se reducirá. ¿Qué ocurrirá con los nobles de allí cuando el templo de la soberanía se traslade a la Academia Real? Klassenberg y Dunkelfelger conservaban sus recompensas de la guerra civil, y ella quería asegurarse de que ocurriera lo mismo con Drewanchel. Ferdinand frunció las cejas. Planeamos devolver temporalmente a sus ducados a todos los nobles de la soberanía que no estén al servicio de la familia real durante el traslado a la academia y la asignación de nuevos Auds. Una vez que todo esté hecho, los ducados enviarán nobles como antes, pero Lady Eglantine y el príncipe Anastasius decidirán cuáles son aceptados. A partir de ese momento, los nobles de la soberanía se alojarán en los dormitorios de sus respectivos ducados. Adolfine asintió, habiendo anticipado esa respuesta. Pensaba que los nobles de la soberanía serían enviados de vuelta, teniendo en cuenta que los sacerdotes azules deben regresar. No estoy en desacuerdo con ninguno de estos cambios. Tiene sentido que la nueva Cent elija qué nobles trabajarán para ella, y trasladarlos a sus dormitorios le reducirá la carga en muchos aspectos, pero no puedo ignorar su impacto en Drewanchel. Perderemos no solo los beneficios que nos prometió mi contrato, sino también nuestra recompensa por participar en la guerra civil.
Tendré que discutir el asunto con el Aud. Comprendo bien tu posición, dije, incapaz de contenerme. Lady Eglantine, Rey Traguercual, Príncipe Sigisbald, piensen detenidamente cuál es la mejor manera de recompensar a Drewanchel. Lady Rosamine, este no es un asunto para que usted hable, intervino Ferdinand con una dura mirada. Debido a mi maná teñido de diosa, cualquier cosa que dijera sería interpretada como una orden divina, pero no lamentaba mi decisión. Lo comprendo, pero empatizo con la urgencia y la desesperación de Lady Adolfine. Permítame que le dé una idea. Imagina que mi adopción en la familia real se llevó a cabo, pero Ehrenfest nunca recibió lo que se les prometió a cambio. Si los Sent me hubieran adoptado solo para degradarme al rango de Aud, y las recompensas prometidas a Ehrenfest nunca se hubieran materializado, yo también habría despotricado por incumplimiento de contrato. Para Adolfine era aún peor, no solo se le negaba el pago a su ducado, sino que además tendría que soportar una carga mayor a la hora de ayudar en la construcción de los nuevos ducados. Por supuesto, nuestras situaciones no son exactamente iguales. El divorcio tiene un tremendo impacto en la reputación de una mujer. Lady Adolfine, continué. Su matrimonio fue político, y sus preocupaciones son válidas, pero ¿sería prudente precipitarse en el divorcio? Dado el impacto que podría tener en los planes de su ducado y en su futuro, le animaría a pensarlo mejor. Tanto Drewanchel como la familia real debían estar de acuerdo en que su compromiso era lo mejor para el equilibrio de poder en Jürgen-Schmidt. Habría que consultarles antes de actuar. Naturalmente. La decisión final no se tomaría aquí y ahora, sino después de una discusión entre mis padres en Drewanchel y la familia real durante la próxima conferencia de archiduques. Decidí mencionarlo porque mi unión de las estrellas se realizó con métodos antiguos. Pensé que mi divorcio podría tener que hacerse de la misma manera. El matrimonio de Adolfine había sobrevivido un año entero, el tiempo suficiente para que ella y Sigisbald se hicieran íntimos, pensé, pero parecía que ya estaba decidida a divorciarse. Supongo que así son las cosas en este mundo. ¿Es necesario poner fin a un matrimonio concertado si el acuerdo en el que se fundó fracasa? La pareja se había casado hacía más de un año, así que pensé que sería mejor que siguieran apoyándose mutuamente. Pero no era mi matrimonio ni mi decisión. Adolfine comprendía su situación mejor que yo. Un momento, le dije. Puedo comprobarlo. Hice mi libro de Mestionora y busqué toda la información que pude encontrar sobre divorcios. Sigisbald hablaba con Adolfine en segundo plano, por sus comentarios, no quería que se separaran. Adolfine, ¿no hemos pasado ya todo un año juntos? Preguntó el primer príncipe. No creía que estuvieras tan obsesionada con obtener el estatus real. Intentaba reprenderla por ser tan despiadada, pero ella se limitó a parpadear confundida. ¿De verdad estás tan sorprendido? Nuestra unión fue política desde el principio, acordada en el entendimiento de que me casaría con el próximo Sent del país. Obtener el estatus real siempre fue mi objetivo, nunca fuimos siquiera pareja. Obtuvimos las bendiciones de los dioses supremos, ¿verdad? ¿Y qué te deparará el futuro si te divorcias de mí tan pronto después de alcanzar la mayoría de edad? Puede que no encuentres a nadie más y acabes atrapada en Drewanchel el resto de tu vida. Adolfine parecía sinceramente preocupada. Fue a responder, pero se detuvo, aunque no estaban de acuerdo, su matrimonio y sus problemas no debían discutirse en público. Debió de renunciar a intentar explicar su punto de vista, porque se limitó a sonreír y decir: Príncipe Sigisbald, cualquiera se agarraría a los hilos de Dregarnur si ella los colgara tan claramente. Ni siquiera Liebeskilfe podría resistirse a su encanto. No iba a dejar que esta oportunidad de divorciarse de él se le escapara de las manos. Me pregunto cómo acabaron así. Como, ouch, Adolfine dijo que ni siquiera eran pareja. Por mucho que quisiera averiguarlo, esto era un asunto entre sus casas. Me pareció grosero entrometerme. Levanté la vista de mi libro de Mestionora para dirigirme a ellos. Lady Adolfine, según mis investigaciones, los medios tradicionales de divorcio deberían seguir funcionando para usted. Tenga en cuenta, sin embargo, que le resultará más difícil obtener las bendiciones de los dioses supremos.
Una oración normal solo les valdría la mitad de bendiciones que de costumbre. Le agradezco mucho por su tiempo, Lady Rosemaine. Su perspicacia es muy útil. Adolfine sabía que los dioses supremos le concederían menos favores si se divorciaba del primer príncipe, pero eso no cambió la determinación de sus ojos amarinos. Consiguió que Glantine y Trahuercoal prometieran que concertarían una reunión con Drewanchel para discutir el asunto. Era admirable, la verdad. Una piedra de nombre no debería tardar más de 3 días en completarse, dijo Ferdinand, volviendo a centrarnos en Eglantine. Por lo tanto, aconsejaría celebrar la ceremonia de transferencia y su debut como Sent dentro de 4 días. Al igual que otros rituales, pueden comenzar a la tercera campana. ¿Dentro de 4 días? Gritó Eglantine. En mi opinión, su sorpresa era un poco injustificada. 4 días era tiempo de sobra. De hecho, viniendo de Ferdinand, incluso podría considerarse generoso. Las piedras de nombre son fáciles de fabricar, dije, y conseguir los ingredientes no debería ser un problema para un miembro de la realeza. La oración y el método para regenerar los puntos de reunión se enseñaron durante la última conferencia de archiduques, así que ni siquiera debes preocuparte por la escasez. 2 días serían tiempo más que suficiente. Ferdinand asintió con la cabeza. 2 días era mi plan original, pero no estarías lista para las ceremonias. Sobre todo porque necesitas practicar tu giro. Ah, ahora lo entiendo, murmuré. 3 o 4 días de práctica no habrían sido suficientes cuando la gente me compara con Lady Eglantine. Pero incluso entonces. Aunque por fin era capaz de girar sin caerme, aún vacilaba de vez en cuando. Tener que seguirle el ritmo a Eglantine, de entre toda la gente, iba a ser duro. Intenté pedir más tiempo para practicar, pero Ferdinand se negó. Tendrás que arreglártelas, dijo. Si no tenemos cuidado, no llegaremos a Arensbach a tiempo para la oración de primavera. La cosecha de este año fracasará catastróficamente. Oh, cierto, pero, ¿y nuestra ropa? Ferdinand enarcó una ceja como si acabara de hacer la pregunta más tonta del mundo. Lady Eglantine tiene sus ropas de su mayoría de edad y de su unión de las estrellas. Y como tu papel es entregarle el Guthrie, puedes llevar tus ropas ceremoniales de sumo obispo. Me pareció bien, estaba acostumbrado a llevarlas, y no tendríamos que preocuparnos de que estuvieran listas a tiempo. Lieseleta y los demás podrían traérmelas de Arensbach. Lady Eglantine, dijo Ferdinand, por favor, use zapatos de piedras fey para su giro. El pilar de luz no se formará sin maná. ¿Debería llevarlos yo también? Pregunté. Hay suficiente maná divino derramándose de ti que el material de tus zapatos no importará. Haz lo que deseas. ¿Tanto maná estoy derramando? Ni siquiera se me había ocurrido, pero debía de ser mucho. Mi estado actual era tan anormal que hasta pilares de luz se formarían solos. Para proporcionar apoyo extra, Harmut participará como sumo sacerdote, continuó Ferdinand. Deberíamos prestarlo a la familia real desde mañana hasta el día de las ceremonias para que pueda educar al príncipe Anastasius. Espera, gritó Sylvester. ¿Piensas hacer que Harmut eduque al príncipe Anastasius? Eso significaba poner a un archinoble de Ehrenfest por encima de un miembro de la realeza. Ferdinand miró a su hermano y luego a Anastasius. Harmut sabe más de ceremonias religiosas que cualquiera de los que podemos prescindir. ¿No son superiores sus conocimientos? Preguntó Anastasius. Probablemente pensó que sería más fácil aprender de un candidato a archiduque que de un archinoble de otro ducado, pero Ferdinand rechazó la idea de inmediato. Lo es, pero no tengo tiempo para enseñarte, debo instruir a los nobles de Arensbach en lugar de Rosemaine. Si te disgusta necesitar la ayuda de Harmut o crees que puedes preparar la ceremonia de transferencia en tan poco tiempo sin él, no me opondré. Puedes conformarte con los del Templo de la Soberanía. Según Ferdinand, el sumo obispo de la soberanía estaba básicamente al borde de la muerte. Sus sacerdotes azules no servirían de mucho al segundo príncipe cuando el templo estaba en un estado tan lamentable, por lo que la ayuda de Harmut era crucial. Ferdinand puso a la realeza en deuda con él y al mismo tiempo bloqueó su ruta de escape. ¡Qué malvado! Aún así, no podía quedarme sentado en silencio.
le estaba prestando a la realeza uno de mis asistentes. Príncipe Anastasios, si quiere a Harmut durante los próximos 4 días, tendré que cobrar a la familia real por sus servicios. Sylvester y los demás se quedaron atónitos, pero yo me negué a ceder. Ni siquiera el señor del mal podía reprimir mi espíritu de mercader. En otro orden de cosas, dije, le prometí a Lady Hannelore que la invitaría a verme entregar el Guthriesaid. Audunkelfelger, asegúrese de llevarla con usted a las ceremonias. Como desees, respondió el Aud. Estaba preparado para seguir adelante, pero Trawerqual levantó una mano en busca de permiso para hablar. Lady Rosamine. Tengo una sugerencia. Sí. ¿Podríamos invitar a todos los candidatos a archiduques actualmente matriculados en la academia? Parece una oportunidad perfecta para que los más próximos a convertirse en los Sent de la próxima generación aprendan la importancia de las ceremonias religiosas y la divinidad del Guthriesaid. En adelante, los estudiantes tendrían que rezar a los dioses y trabajar para adquirir tantos elementos como pudieran. Trawerqual pensó que una demostración del camino hacia el trono desempeñaría un papel crucial en la reforma de los templos del país. Sylvester contempló la idea y luego asintió. Estoy de acuerdo con el rey Trawerqual. Sin embargo, propongo que invitemos a todos los candidatos a archiduque bautizados, incluso a aquellos que aún son demasiado jóvenes para asistir a la academia. Imagino que Melchior, el actual sumo obispo de Ehrenfest, también apreciaría la oportunidad de ver las ceremonias de Rosamine. Una suave sonrisa se dibujó en mi rostro. Tendría que poner todo de mi parte para servir de buen ejemplo a Melchior. Dado que habrá que preparar broches y demás para los que aún no se han inscrito, podemos dejar que los Aus de cada ducado decidan si desean traer a sus hijos de 7, 8 y 9 años, dije. Debo señalar, sin embargo, que creo que los niños tienen mucho que ganar experimentando ceremonias religiosas a una edad temprana. ¿Y qué hará si surgen problemas por la participación de niños tan pequeños?, me preguntó Ferdinand con su mirada habitual. Me encogí de hombros. Allá en Ehrenfest, los recién bautizados aprendices azules presenciaban nuestras ceremonias sin problemas. No veo motivos para preocuparse por los candidatos a archiduque bien educados. Incluso si ocurre algo, la culpa es de los padres. Al fin y al cabo, los Augs deciden quién participa. Un niño que se portaba mal hablaba de una mala educación, así que los Augs solo llevaban a aquellos en los que podían confiar que no les avergonzarían. En resumen, el riesgo de que nos encontráramos con algún problema era prácticamente nulo. En cuanto a los rituales, dije, la ceremonia de transferencia es irregular, no como la unión de estrellas anual y esas cosas. No servirá de nada a las generaciones futuras que obtengan sus propios libros de Mestionora. Como no debería ser necesario repetirla nunca, no veo nada malo en dejar que los niños más pequeños participen solo esta vez. Ferdinand se golpeó la sien con un dedo. Me pregunto, ¿has hecho este gran gesto admirable solo porque quieres impresionar a tus hermanos menores? Bien visto, Ferdinand. Supongo que no puedo engañarte. Una vez acordada la participación de todos los candidatos a archiduques bautizados, repasamos los detalles de la ceremonia antes de dar por concluida la reunión. Capítulo 738. El juramento de Eglantine. Ferdinand, Sylvester, Florencia y yo fuimos a la sala común del dormitorio para comenzar a instruir a nuestras comitivas. Todos mis asistentes se reunieron a mi alrededor y esperaron sus próximas órdenes. Harmut, dije, por favor, ayuda a preparar la ceremonia de transferencia de Guthriesaid dentro de 4 días y actúa como su sumo sacerdote. Tendrás que volver rápidamente al templo de Ehrenfest para recoger, entre otras cosas, tus ropas ceremoniales. A partir de mañana, debo pedirte también que enseñes al príncipe Anastasios todo lo que puedas sobre las ceremonias. Harmut aceptó, irradiando motivación. Me aseguraré de que la ceremonia de transferencia dirigida por el avatar divino se realice a la perfección. Seguí pidiendo que los caballeros guardianes adultos que habían participado en las ceremonias de la academia disfrazados de sacerdotes azules y doncellas de santuario hicieran también sus propios preparativos. No hay razón por la que no podamos servirles de guardia durante las ceremonias, declaró Leonore. Pero si me lo permite, quisiera preguntar. ¿Quién recibirá el Guthriesaid? Lady Eglantine, respondí.
En realidad, deseaba asignarle a Harmut antes de que ella asumiera el cargo de sumo obispa de la soberanía. Sin embargo, ella tenía otros asuntos a los que dar prioridad, así que el príncipe Anastasios le está proporcionando su apoyo en su lugar. Estaba explicando lo esencial de nuestra reunión cuando Ferdinand se acercó y entregó a Harmut unas notas. Aquí se detallan las ceremonias en su totalidad, dijo. Si debes viajar entre Ehrenfest y el Templo de la Soberanía además de asistir al príncipe Anastasios, entonces deja la llave que discutimos con Rosemain. Entendido. Harmut se quitó la llave de la Biblia del cuello y se la puso alrededor del mío en su lugar. Hizo algunas preguntas a Ferdinand sobre las notas que acababa de recibir, luego giró sobre sus talones y comenzó a cumplir sus órdenes. Nosotros también volveremos a Ehrenfest, dije. Judith, Lawrence, Matías, el resto depende de ustedes. Entendido. Cornelius, Leonore, Angélica y Damuel siguieron a Harmut fuera de la sala común. Los vi marcharse y luego llamé a Gretia y a Lieseleta. Siento hacerlas ir y venir así, pero debo pedirles que me traigan mis ropas ceremoniales y mis adornos para el pelo de Arensbach. Usaré piedras feis para mis zapatos, así que no debes preocuparte por eso. Como desee, mi lady. La pareja partió hacia la villa. Rillarda y los demás estaban hoy en el dormitorio, así que no faltarían asistentes para cuidarme. Justus se apresuró a salir también, habiendo recibido al parecer órdenes de algún tipo de Ferdinand. Filine, lleva esto a Ehrenfest y pide al taller Rosemain que empiece a imprimir copias, le dije, entregándole el manuscrito que distribuiríamos una vez coronado el nuevo Cent. El Auba ha dado su permiso, pero asegúrate de pasárselo también a madre. Con 25 ejemplares bastará. Tenemos la intención de repartirlos durante la conferencia de archiduques, así que hay que darles prioridad por encima de todo. Madre y Muriela pueden repartirse el trabajo entre ellas e incluso distribuir algunos al monasterio de Hase. Sí, mi lady. Roderick observó nervioso cómo Filine se marchaba agarrando el manuscrito. Lady Rosemain, ¿qué hay de la historia de Dunkelfelger que estoy escribiendo? Aug Dunkelfelger no subirá al trono, así que tus limitaciones de tiempo han desaparecido. Sigue con ello, sin embargo, estaba tan entusiasmado con tu trabajo que mencionó comprar todas las copias. Roderick había estado tirándose de los pelos por el plazo de 5 días, así que se sintió comprensiblemente aliviado por disponer de más tiempo. Me había sentido mal por hacer una petición tan poco razonable en primer lugar, pero él era el único capaz de completarla. Me tomaré un breve momento para abrazar la calma y luego volveré al trabajo, dijo. Pero tu pánico añadía una tensión tan maravillosa a tu escritura, comentó Judith, riendo. Había aceptado ayudar a Roderick respondiendo a sus preguntas sobre Dieter, así que había visto su agonía de primera mano. Bueno, que nuestra ayuda no se desperdicie, añadió Lawrence con una risita, habiendo presenciado también la angustia del joven erudito. Terminen el trabajo. Después que terminé de dar instrucciones a todos mis asistentes, Ferdinand se acercó y tomó asiento a mi lado. Rosemain, ¿qué piensas hacer con Leticia? Si seguimos la tradición de Arensbach, tendrá que ser degradada a archinoble cuando te conviertas en Aug. Ella carece de padres, y por lo tanto tendría que vivir en el orfanato. Tu respuesta decidirá si puede asistir a la ceremonia de transferencia. ¿Podríamos devolverla a Drewanchel? Creo que preferiría vivir con sus padres que quedarse en Arensbach. Tal vez, si encuentras la forma de anular su contrato, sus padres adoptivos subieron ambos la escalera de la torre. Pero eso suponiendo que Drewanchel la quiera de vuelta, puede que no vea con buenos ojos el regreso de una candidata a archiduque que causó problemas en otros lugares. Pero es su hija, dije. Seguramente no la rechazarían. Sí, dudaba que lo entendieran, murmuró Ferdinand, cruzándose de brazos. Leticia fue bautizada como candidata a archiduque de Arensbach. Aunque sus padres biológicos la acojan con los brazos abiertos, la decisión final corresponde a Aug Drewanchel. A la luz de los recientes acontecimientos, dudo que ningún gobernante acepte a un miembro de la antigua familia archiducal de Arensbach. Tal vez por el bien de asegurar una conexión contigo, pero en ese caso, ella solo sería una fuente de problemas para nosotros en el futuro. Para mi sorpresa,
Ferdinand parecía realmente preocupado por Leticia. ¿Crees que es mejor para ella quedarse en mi nuevo ducado como candidata a archiduque?, pregunté. Si prefieres mantener las distancias con ella, podemos alojarla en algún lugar remoto. Permíteme anteponer tus necesidades. Por mucho que Leticia me pareciera linda, sus acciones habían puesto a Ferdinand al borde de la muerte. Junto con el hecho de que había escapado físicamente ilesa de la guerra, tenía sentido que estuviera más abajo en mi lista de prioridades. Primero, hay algo que deseo confirmar, dijo Ferdinand. Pretendes criar en el orfanato a los hijos de aquellos que los lancenavenses asesinaron, ¿correcto? Incluyo a la hija de Alstede. Sí. Esos niños no hicieron nada malo. Como en Ehrenfest, planeé enviar al orfanato tanto a los hijos de los agresores como a los de las víctimas. Luego, cuando asumiera el cargo de AOB, me convertiría voluntariamente en su tutor. Ferdinand asintió con cuidado. En ese caso, confíame a Leticia. Debí de dejar que mis pensamientos se reflejaran en mi rostro, porque me miró enarcando una ceja y añadió lentamente. No hace falta que parezcas tan preocupada, no haré nada que te disguste enormemente. Incluso si ocurriera algo, solo tendría que ordenarme que me detuviera. A partir de ahí, Ferdinand se levantó y empezó a inspeccionar mi salud. Me tocó el cuello y frunció el ceño. Tienes un poco de fiebre. ¿Has acumulado demasiado maná? Tal vez. Me emocioné un poco. ¿Un poco? Una sonrisa sardónica cruzó su rostro antes de indicar a Brunilde que preparara otra hoja de tela plateada, que luego empezó a envolverme. Ferdinand, ¿qué demonios estás haciendo?, le pregunté. Pasarás los próximos días en tu habitación. Te vendrá bien para liberar parte de tu maná. También deseo ver cuánto poder divino se pierde en el proceso. La tela plateada no tardó en cubrirme los ojos, sumiéndome en la oscuridad. Alguien me levantó, provocándome un aullido, y Ferdinand ordenó a mis caballeros guardianes juramentados que le acompañaran. Lord Ferdinand, sus caballeros juramentados son todos hombres, llamó Clarissa. Déjame ir contigo. Pero tú eres una erudita, Clarissa, gritó Judite a su vez. Los eruditos pueden venir siempre que hayan jurado su nombre, respondió Ferdinand. ¡Ga! Pero yo soy un caballero guardián, exclamó Judite. ¿Cómo es que siempre me dejan fuera? Quizá yo también debería dar mi nombre. No quería que tomara ninguna decisión precipitada. Ferdinand llamaba a nuestros asistentes juramentados solo cuando iba a algún sitio o hacía algo que debía mantenerse en secreto, y la presión que se ejercía sobre ellos no podía ser agradable. No quería que Judite hiciera nada que pudiera hacer que su brillante sonrisa se desvaneciera para siempre. Aunque no podía ver, sentía que me llevaban a alguna parte. Mi experta capacidad de detección no tardó en indicarme que habíamos llegado a la biblioteca. Swartz y Weiss acababan de darme la bienvenida. Ferdinand pidió a Solange que despejara el edificio antes de llevarme arriba. Estamos aquí, Rosemaine, dijo finalmente. ¿Puedes mantenerte en pie? Sí, me las arreglaré. Mi cuerpo se inclinó y mis pies pronto tocaron el suelo. La tela plateada se retiró para revelar que, efectivamente, estábamos en la biblioteca, ante la estatua de Mestionora. Solo había un lugar a donde ir desde aquí. Ferdinand, no me digas. Tras ordenar a los caballeros que se dieran la vuelta, me entregó un bloqueador de sonido y asintió. Iba a teñir la fundación yo mismo, pero el drástico cambio en tu maná significa que ahora me reconocen como Aubarensbach. La fundación me ha rechazado. La única opción que nos queda es que lo intentes con tu maná teñido de diosa. Su capacidad es lo suficientemente enorme como para que dejes salir todo el que necesites. En esencia, estábamos matando dos pájaros de un tiro, tiñendo la fundación lo suficiente como para que Erbaermen dejara de quejarse, y al mismo tiempo, permitiéndome liberar mi exceso de maná. ¿Para esto me dio Harmut la llave de la Biblia?, pregunté. También me daba aprensión que la llevara cerca del príncipe Anastasios. Las próximas ceremonias le pintarán como un avatar divino de estatus aún más elevado que la realeza. ¿Quién sabe qué peligros podrían sobrevenir?
Ferdinand abrió la tapa del libro en manos de Mestionora para revelar un ojo de cerradura, y luego me animó a canalizar maná hacia la base. Libera solo la cantidad que necesites, dijo. Si te pasas, Lady Eglantín podría tener dificultades para teñirse encima. Introduje la llave en el libro de Mestionora, haciendo que la estatua se apartara sin hacer ruido. La escalera descendente que había tras ella conducía a una barrera iridiscente, que me condujo a una sala igual a la que contenía los cimientos de Arensbach. Este lugar es enorme, musité en voz alta. Supongo que no debería sorprenderme cuando busco la fundación del país. Y, vaya, realmente está casi vacío. No me extraña que Erbaermen tenga pánico. Pasé un momento admirando la fundación, que era varias veces más grande que las que se encontraban en los ducados, y luego empecé a verter mi maná en ella con cuidado. Tener cuidado era más importante que nunca. Había necesitado usar pociones de rejuvenecimiento al teñir los cimientos de Arensbach, y colapsarlos aquí causaría todo tipo de problemas. Cuando liberé suficiente maná para sentirme cómodo, la fundación no estaba llena ni en una sexta parte. Era suficiente para sacar al país del borde del colapso, aunque solo fuera eso. Contemplé las 7 piedras feis de colores que giraban en el aire y vi que ahora giraban más deprisa. Bueno, con esto debería bastar, declaré una vez que mi maná se había agotado algo más de la mitad. Volví con los demás y les dije, disculpen la espera. En cuanto cerré el libro de Mestionora, la estatua volvió a su sitio. Ferdinand esperó a que se asentara y dio instrucciones a mis asistentes juramentados, quienes volvieron a cubrirme con un paño plateado, y me devolvieron al dormitorio. Aunque podría pasar los 4 días siguientes a mis anchas, no se me permitiría leer en la biblioteca. Aliviada de mi exceso de maná, descansé un poco, practiqué el giro y participé en reuniones sobre las próximas ceremonias. Ferdinand dijo que mi giro seguro que sería suficiente. No está mal, Rosemaine. No está nada mal. Los días parecían pasar en un abrir y cerrar de ojos, y pronto llegó el momento de las ceremonias. Mis asistentes me inspeccionaron con mis ropajes ceremoniales de sumo obispa y suspiraron asombradas. Pensaba que mi aspecto era el mismo de siempre, pero, de nuevo, no podía ver mi poder divino. Lady Rosemaine, por favor, extienda los brazos para que podamos ponérselos, dijo Bertilde, acercándose con una caja de amuletos y ornamentos. Hice lo que me ordenaban y esperé pacientemente mientras Lieseleta me adornaba lentamente. Nunca antes había visto amuletos con tantas piedras feis, comenté. Lieseleta asintió. Lord Ferdinand los hizo especialmente para que no obstruyeran su giro. Me recordaban a unos guantes, pero estaban hechos de cadenas diminutas y finas que me llegaban desde el dorso de la mano hasta la parte superior del brazo. En ellas resplandecían unas piedras de arcoíris afeitadas en forma de cuentas, cada una con un círculo mágico protector en su interior. Las hacía en vez de dormir, murmuré con los labios fruncidos. Prometió descansar, pero son demasiado complejas para haberlas hecho en 3 o 4 días. En cuanto terminaran las ceremonias, tendría que animarle con una de las bendiciones de Schlaftraum. Clarissa soltó una risita. Simplemente desea estar preparado. Según sus palabras, estas precauciones son necesarias para evitar que la diosa regrese a tu cuerpo mientras giras. Me habría encantado presenciar algo tan divino, pero como pierdes recuerdos en el proceso, me conformaré sin ello. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que mi giro de dedicación pudiera invocar de nuevo a Mestionora. Acaricié las cadenas de luz que cubrían mis brazos mientras pensaba en mis recuerdos perdidos. Tal vez estos amuletos protegerían mis pensamientos, aunque la diosa regresara. Matías, esta es Leonore. ¿Es seguro nuestro camino? El ordonance salió disparado de la habitación, y luego regresó con un todo despejado de Matías. El plan de hoy era salir por el salón de té y utilizar los caminos traseros destinados a la realeza para llegar a una sala de espera cerca del auditorio. Que yo supiera, era la misma sala que habían utilizado los miembros de la realeza. Judith, Laurence y Matías se habían adelantado para asegurarse de que no había moros en la costa. Lady Rosemaine, ya que está lista, Angélica, que vestía la túnica de una doncella de santuario azul, me cubrió con un paño plateado y me levantó por enésima vez. Harmut puso mucho empeño en las ceremonias de hoy, anunció Clarissa sacando pecho.
movilizó al príncipe Anastasios, a los nobles de la soberanía y a todos en el templo de la soberanía para asegurarse de que todo estuviera listo para ti. Intentaba impresionarme, deduje, pero yo estaba más preocupado por todos los que se veían obligados a soportar su entusiasmo. Pronto llegamos a la sala de espera, donde Harmut estaba listo para recibirnos. Eglantine y Anastasios no tardaron en aparecer. Inspiraron bruscamente al verme y luego se arrodillaron para indicar mi superioridad. Ya había visto antes las ropas que llevaban. Lady Rosamine, dijo Eglantine, vestí estas mismas ropas cuando me bendijiste al comienzo de mi ceremonia de graduación. Espero recibir tu bendición una vez más, y ganarme la atención de los dioses vistiendo el color divino de mi estación de nacimiento. Estaba admirando su atuendo, sintiendo un poco de nostalgia, cuando Harmut se acercó a nosotros. Cornelius, deja aquí a Matías y Lawrence y ve al auditorio. Quiero que tú y los demás caballeros guardianes de Lady Rosamine realicen las últimas comprobaciones. La realeza había dicho que no había ningún problema, pero tal vez algunos de los coconspiradores de Raw Blood permanecían en la orden de caballeros de la soberanía. Como mínimo, mis caballeros eran escépticos de cualquier cosa que la familia real nos dijera. Probablemente no ayudaba que Ferdinand se esforzara tanto con mis encantos y otras precauciones. Cornelius, que vestía las ropas de un sacerdote azul, respondió a Harmut con una severa inclinación de cabeza antes de dirigirse al auditorio con los demás. Anastasio se volvió hacia sus caballeros y les hizo la misma petición. Vayan al auditorio y realicen sus propias comprobaciones finales. Dejen solo los caballeros que necesite para protegerme. La ceremonia de transferencia debe completarse sin incidentes. Ni una sola vez en la larga historia de Jürgen Schmidt, un candidato a archiduque de Ehrenfest que actuara como avatar divino de Mestionora, había concedido el Guthrieseid a un nuevo Cent. Los nobles a los que habíamos invitado no sabían nada, así que muchos querían saber por qué Trahuercual no recibía el Guthrieseid, y por qué se otorgaba a Eglantine cuando había otras personas que la merecían más. Los que estén directamente implicados en la transferencia, que pasen al fondo de la sala, dijo Harmut. La parte delantera era una zona de espera para los asistentes reales, mientras que la parte trasera era para la realeza propiamente dicha. Me dirigí al fondo de la sala con Harmut, Eglantine y Anastasios, que acompañaba a su esposa. Harmut volvió a dirigirse a nosotros. Realicemos el juramento del nombre antes de la ceremonia de transferencia. El príncipe Anastasios y yo observaremos. De acuerdo. Harmut y Anastasios observaron cómo Eglantine sacaba una pequeña caja blanca, que me tendió. Por un momento, mis ojos se fijaron en sus magníficas trenzas doradas, pero rápidamente corregí mi enfoque. En el interior de la caja había una piedra fe multicolor de todos los elementos, y dentro, el nombre de Eglantine escrito en letras doradas. No me siento muy bien con esto, pero bueno. Lo había dicho antes, y lo volvería a decir, tener la vida de otra persona en las manos era absolutamente aterrador. La preocupación de Bonifatius de que pudiéramos corromper el significado de pronunciar nombres surgió en el fondo de mi mente. Aún así, Ferdinand pensó que era necesario para asegurarse de que Eglantine no resultara herida por mi maná teñido de diosa durante la ceremonia y para garantizar su silencio sobre diversos asuntos. También era una buena forma de evitar que algún día intentara abusar de su poder y dar a Ferdinand más órdenes poco razonables. Era el tipo de persona que haría cualquier cosa por proteger la paz de Jürgen Schmidt. No pienso darle ninguna orden. Solo voy a lo seguro. Anastasios miró entre nosotros con una expresión indescriptible en el rostro. Quería impedirlo, pero sabía que no podía hacer nada. Imaginé que había dicho todo lo que pudo para disuadir a Eglantine mientras hacía su piedra de nombre. Probablemente porque no quiere que mi maná rodee a su esposa. Yo llevaba la marca de Ewigelieve, así que mi maná probablemente volvería a ser como el de Ferdinand cuando concluyeran las ceremonias y la divinidad se desvaneciera. A Anastasios eso le parecería repugnante, pero tendría que aprender a aceptarlo. A menos que, la gente marcada con Ewigelieve en mi situación no acabe teniendo maná divino para siempre, ¿verdad? Era un pensamiento aterrador, pero traté de no darle vueltas. Ferdinand me había asegurado que el maná divino acabaría desapareciendo. Quería creer que tenía razón. ¿Podemos empezar, Lady Rosamine?
Sí. Eglantine me miró a los ojos, luego respiró hondo e inclinó la cabeza. Yo, Eglantine, juro convertirme en una leal vasalla de Lady Rosemaine, el avatar divino de Mestionora, la diosa de la sabiduría, y dedicar mi vida a Jürgen Schmidt como su nueva Cent. Como prueba de mi determinación, te doy mi nombre y te imploro que lo lleves siempre contigo. A cambio, te pido que me concedas el Guthriesaid y me muestres cómo guiar a Jürgen Schmidt hacia un futuro mejor. Sus delicadas manos levantaron lentamente la caja que contenía la piedra con su nombre. La acepté y empecé a llenarla con mi maná. Eglantine se apretó el pecho y dejó escapar un pequeño gemido de dolor, sintiendo la resistencia. Anastasios gritó y corrió a su lado, pero Harmut lo agarró de la mano. No debes interferir, príncipe Anastasios. El ritual no termina hasta que la piedra ha sido completamente envuelta. Basándome en los anteriores juramentos de Lady Rosemaine, parece que el proceso es más doloroso cuando hay una mayor diferencia entre las capacidades de maná de los participantes. Lady Eglantine es la que menos está sufriendo de todos los que han dado su nombre. Golpeé con mi maná la piedra de Eglantine y puse fin al juramento de nombres en ese mismo instante. Ella respondió con un suspiro de dolor. ¿Se encuentra bien, Lady Eglantine? Le pregunté. Sí, ya estoy bien, respondió con una sonrisa como una flor. Le agradezco mucho su consideración. Puse la piedra con su nombre en la jaula que llevaba en la cadera, me senté e hice un gesto a los demás para que me acompañaran. Sonó la tercera campana y repasamos el procedimiento de la ceremonia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.